Los primeros eurobecarios de la Diputación ya tienen su pasaporte a Bruselas. Son licenciados en Periodismo y Ciencias Políticas, Sociología y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas o Periodismo y Traducción e Interpretación, con dominio de idiomas y algún máster o prácticas en el extranjero. Son los primeros becarios seleccionados para participar en las Eurobecas de la DIPU, jóvenes que han sido seleccionados por sus grandes méritos. Son becas, yo diría que la más potente de toda Europa por cuantía y sobre todo por calidad de la selección. Ha sido una selección absolutamente impecable, objetiva y por expediente exclusivamente, con lo cual se garantiza que los becarios son de la más alta formación posible para ocupar los puestos y aparte por la excelencia de los destinos. Estamos hablando de destinos tanto públicos como privados, pero que garantizan una formación al becario extraordinaria que les va a abrir lógicamente las puertas del mercado laboral en cuanto acaben esta beca. La corporación sufragará las prácticas de estos 40 becarios en Bruselas con 1.500 euros al mes durante 5 meses, además de 500 euros para gastos de desplazamiento. Además, durante estos meses de estancia recibirán una visita de una representación de la Diputación para ver cómo está funcionando esta primera convocatoria de ayudas. Sí, estoy muy contenta, es una oportunidad magnífica porque mi generación, aunque estamos muy formados, se nos hace muy difícil encontrar trabajo, entonces es esencial poder ganar experiencia profesional y desde luego me siento muy afortunada de haber recibido la beca. Al finalizar su formación en Bruselas, los becarios tendrán que presentar un proyecto preferiblemente bilingüe en el que se verá el resultado de su trabajo.